plática del día de hoy. El día de hoy la plática es, un comentario que hicimos un cambio de tema de última hora, pero está igual bien estructurada. El tema es liderazgo personal y vamos a rezar para empezar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás, rogad por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar el tema de hoy, liderazgo personal. El liderazgo personal, ¿cuál es su importancia y en qué consiste? Buenos días. Hablar de liderazgo es hablar sobre la parte de tomar control sobre la propia vida y obviamente sobre la vida de las personas con las que estamos en relación. O sea, es una especie de influencia propia y hacia los demás. El liderazgo es la persona que toma cargo sobre sus acciones para influenciar a otras personas. Obviamente tenemos misiones, hay objetivos y el hecho de tomar un liderazgo o tomar un control de la situación habla de que queremos emprender las acciones debidas para llegar al lugar debido, ¿no? Entonces, buenos días. Tenemos adelante, buenos días. Tenemos una necesidad de reconocer que el mundo está en crisis, eso ya lo hemos visto. Entonces esas crisis lo que hacen es determinar que necesitamos personas que rompan esos vicios y salgan adelante. Obviamente en función de que alguien lo haga, lo seguiremos, ¿no? En acciones y en hechos. Por ello es importante reconocer que hay que dar un buen ejemplo y ser las personas que los demás sigan. Sí, adelante. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, adelante. Buenos días. Seguimos. Con ello ocurre que tenemos que estar en un punto de análisis y decir cómo está la situación y, por ejemplo, cuál es nuestra realidad y a dónde queremos o debemos de llegar y cómo vamos a dar esos pasos. Entonces, a ver, tenemos que las cosas están difíciles, tenemos pues una situación de valores perdidos. Entonces se empieza a necesitar ese tipo de personas que vayan hacia ese mismo camino. Bueno, de ahí que pensemos, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles valores serán y cómo serán? ¿Con qué valores trabajaré y cómo caminaré? Empieza a cuestionarse, empieza la cuestión de estarse cuestionando hacia dónde. Bueno, de ahí, por ejemplo, tenemos que considerar algunos aspectos. ¿Cuáles? El medio. El medio nos está llevando hacia algunos valores. ¿Cuáles son? Los valores que hay ahorita no necesariamente son los debidos. O sea, hay unos valores que deben de ser y unos que están en realidad. Entonces, como líderes o como personas que quieren llevar la iniciativa, tenemos que pensar qué valores están y cuáles tendrían que estar y cómo están en realidad, ¿verdad? Y cómo los quisiéramos, pues, o sea, es un análisis un poquito, pues, así de detenerse un ratito y pensar, a ver, ¿qué valores hay? Por ejemplo, ¿qué necesito que haya? Ah, pues, amor. ¿Hay o hay desamor? Por ejemplo, necesito que haya, bondad entre nosotros, la hay, y empiezo en ese proceso en el que me empiezo a cuestionar, hola, buenos días, cómo están las cosas en ese sentido. Entonces empezamos una lucha entre la cultura y nuestros propios valores, porque los valores que se nos inculcan o que
sacerdotes, la iglesia nos lo está marcando, pues son los valores que deberían de ser, que es el amor, la bondad, la paciencia, el estar bien, el buscar el bien mutuo. Pero el hecho donde pega es que el mundo no está llevando eso, pues está llevando a los antivalores, ¿verdad? Porque el mundo nos enseña, pues, egoísmos, odios, muertes, la parte de estar peleando por un poder, por una mucha ambición, por la cuestión de estar aparentando quién tiene más, quién puede alcanzar más. O sea, esa parte de presentar unos valores, pues nos vuelve engañoso el panorama. O sea, nos ponen un plan en el que estos son, estos están, ¿para dónde agarro? Pues, o sea, esa parte en donde se vuelve una bifurcación en la que no encuentro para dónde y me pongo en un punto en el que patino y no sé si jalar para acá, pues aquí jalo tantito para no quedar tan mal, porque aquí es como quedar bien con la gente, o sea, que estemos todos aprobándonos, porque es lo que la mayoría hace o hacemos, porque son los errores en los que caemos, ese desenfrenado frenesí por las cosas que el mundo nos está demandando y que nos está marcando ese ritmo y que nosotros pues nos desorientamos ya en la práctica, porque hay muchos que en teoría pues lo tenemos muy claro, pero al momento de ponerlo en práctica patinamos y nos quedamos en ese plan de ¿para dónde? ¿O qué hago? ¿De qué? Entonces, de ahí, por ejemplo, el ver una ojeadita al pasado y cuánto del pasado yo les digo, por ejemplo, antes, y yo creo que nos formamos en lo personal, yo con varios valores importantes, por ejemplo, yo me formé sin que mi papá fuera nadie estudiado, pero él me decía que buscara lo bueno, que no hiciera daño, que buscara sacar lo mejor de mí. No sabía cómo transmitírmelo, pero yo pensaba que los valores tenían que ser un héroe de la gente, porque yo veía que el barrio se estaba resquebrajando y yo no hallaba cómo sacarlo adelante o cómo alguien lo pudiera sacar adelante, porque los líderes que yo veía estaban corrompidos a como yo los veía, porque eran líderes que estaban para la comunidad y se quedaban con las cosas de la comunidad. Entonces yo veía ese tipo de ejemplos de joven y mi papá me decía que tenía que ser héroe y yo no entendía cómo. Y luego mi mamá me decía que tenía que ser santa y yo no entendía cómo, porque yo quería hacerlo, pero no sabía el camino y esos valores se me fueron tejiendo, pero tenía muchos ejemplos antes. Por ejemplo, las señoras eran muy buenas y ayudaban mucho y había una vida en comunidad muy bonita en donde estaban todos juntos. Había más la parte buena y esa parte sí la tuve, pero ahora no la encuentro. Por ejemplo, queremos que nuestros hijos sean héroes o que deberían de serlos, porque el liderazgo hacia allá se proyecta al 100% en unas mamás e hijos héroes y santos. Salud. Pero si no tenemos la parte de esos valores claros, no lo vamos llevando al punto donde deberíamos. Entonces, los valores que vemos ahora, comparados con los que veíamos en mis tiempos, como se hablaría, ¿no? Ya como abuelita bien chochita, así de, en mis tiempos. Ahora, ¿cuáles son los valores de los jóvenes? O sea, yo tuve esos valores, no los supe seguir y me perdí, sí es cierto, en el camino, porque no es fácil. Pero ahora, ¿cuáles son los valores de los jóvenes? Si nos ponemos a pensar, la mayoría piensa en juntarse con sus amigos y entrarle a ver si van a tomar. O sea, ¿para qué nos hacemos? Pero ahorita los jóvenes están tomando mucho. O sea, hay una cuestión de reunirse para emborracharse, pues, si nos vamos a valores. ¿Qué más? La música no ayuda. Pues antes había un poquito más de apertura a la música. Ahorita siento que está muy marcado la batalla que tenemos por la cuestión de la música. Por ejemplo, la música de ahora no nos ayuda para formar a los jóvenes y para formarnos nosotros mismos, porque hay mucha música que siempre se está escuchando en donde sea, desde la música regional, que las letras no son las más culturales, hasta la parte de la música reggaetón,
en donde es igual, letras nada apropiadas para la formación, porque la música lo que hace es formarte la mente inconsciente, la parte en la que sin querer queriendo vas a ir siendo producto de lo que estás en lo que te estás moviendo. Entonces oyes esa música, oyes música, la regional es contada, la que no habla de amores de 2 personas o de 3, o que ya te voy a dejar porque la otra estuvo mejor, o cosas con mensajes poco positivos y de poca ayuda, ¿no?, para nosotros. ¿Qué más? Por ejemplo, antes, valores de antes, deporte, sin querer queriendo, hacíamos mucho deporte. De hecho, las mamás estaban más ajenas a ocupaciones tan extremas, entonces las mamás tenían más tiempo para convivir con los vecinos y hacían cosas en común con los vecinos. Pero ahora no hay tiempo. ¿Cuánto tiempo nos toman las redes sociales? Son demandantes, son celositas y necesitan su tiempo de abordaje, porque aparte pues los videos están muy buenos y luego ya nos mandaron tal cuestión y ahí nos están acaparando un poco. Son otros valores, sí. ¿Qué más? Por ejemplo, antes sin querer hacíamos mucho deporte, porque no había tantas formas de trasladarse, eran contadas la gente que tenía carro, entonces era caminar. Y los hijos hacían mucho ejercicio, o sea, eran muy sanos, físicamente atléticos, prácticamente hacían carreras, sus juegos eran carreras entre ellos, o la parte de estar jugando a todo, bien divertidos, porque jugaban a la cuerda, jugaban a las pelotas, simplemente jugaban a la roña, ¿no? Yo les aseguro que nos vamos allá afuera, la mayoría a jugar a la roña y no vamos a dar una, ¿verdad? Porque, no, para empezar, no le dices roña a un niño y hasta se ofenden, no, porque no entienden, ¿no? Bueno, entonces ser un líder es defender lo bueno, pues el amor a las buenas tradiciones, a lo que nos hizo ser, pero a la parte buena, porque si no analizamos que hay una parte que no es tan positiva y que está porque es la realidad, entonces pues vamos a ir solos contra el mundo, ¿verdad? Entonces el líder es naturalmente el papá, porque es el que tendría que tomar el control de la familia y decir, lo voy a encauzar, lo voy a orientar y debe de estar donde debe de estar, como debe de estar. Obviamente los tiempos son distintos, ahorita el papá se va por cuestiones laborales, de hecho prácticamente todo el tiempo está fuera el papá. La mamá tiene que tomar el control, pero a la mamá le faltan recursos, porque la mamá es el corazón en una familia, no es el cerebro. Aunque nos hemos acoplado a ese entorno, porque es el que hay y no hay más, pues hay que hacer las 2 funciones, pero para hacerlas tengo que tener con qué, pues, o sea, a eso me refiero en cuestión del liderazgo. El carácter, pues soy blandita, pues, ni modo, o sea, ahí voy, sí, pero si tu coco es fortalecer tu carácter, es sobre lo que tienes que estar y no puedes esperarte a que el niño te dé señales de que anda mal o de que ya trae malas amistades, porque hasta entonces actúas. No funciona así. Tienes que tomar el control en el momento que te tocó la responsabilidad, y se supone que si la mamá está sola, porque las circunstancias así fueron, es cuando te sale el ser papá y mamá a la vez, pues. O sea, te tienes que duplicar en tu propio carácter y volverte papá y mamá, pero tal cual. Y no doble mamá, pues. O sea, de que lo estés consintiendo porque el niño, pobrecito, no está el papá. Entonces lo voy a consentir. Con ese panorama tengo que la aspiración sería, fíjense, para ser líderes, ¿qué tengo que ser? Un líder es alguien al que ven los demás, ¿verdad? O sea,
aunque no seas necesariamente líder porque te falte carácter o te falte, pues me da penita aquí o acá, pero eres líder en tu casa, en tu colonia, a lo mejor quien está en grupo, a lo mejor quien tiene algún tipo de cargo, desde ser maestra, pues estás influenciando un grupo, ok. ¿Quién es el mejor líder? Pues el que tiene más compromiso, porque la mamá más líder es la que deja todo y va por su hijo para enderezarlo. Porque no hay nada más importante que un hijo que va por el camino que Dios le está marcando y mandando. Pues entonces, si nosotros aclaramos ese punto en el sentido de ubicar que nuestro principal motor es ser el mejor en lo que hacemos. ¿A qué me refiero? Ser la mejor mamá, ser la mejor maestra, ser la mejor encargada de tal o cual grupo, o sea, pero ser la mejor implica un compromiso, porque ser la mejor mamá, ¡ay, qué fácil! No, porque ser la mejor mamá implica que tus hijos sean lo mejor que se puede esperar de ellos. Y lo estoy logrando, o sea, el liderazgo verdaderamente está puesto en práctica porque se esté viendo mi trabajo como la mejor mamá, sin esperar pues la parte del pago, la retribución, el que me tengan que decir lo bien que voy, sino es el simple y sencillo hecho de que si Dios te mandó esos hijos, tú estás buscando que se santifiquen por el hecho de, o sea, tu vida ya no es la tuya, está entregada. Entonces, liderazgo es buscar que lo que haces se haga de la mejor manera, al grado que sea un ejemplo y sea lo mejor que puedes hacer. O sea, estás entregando lo mejor de una manera extraordinaria, excepcional, como si fuera tu pasión más alocada y desenfrenada. Así, porque nos entregamos a eso, a lo que nos gusta. Podemos desvelarnos, podemos documentarnos y estar aquí, invertir y hacer en lo que nos gusta. Ser mamá es tu principal objetivo para las mamás. Punto número 2, tu profesión. Primero mamá, luego profesión. Después, hay mucho más en qué brillar. ¿Qué más? Por ejemplo, es necesario que vivamos, que seamos líderes. Tenemos, por ejemplo, el antilíder, se los voy a definir claramente. Es el que busca la fama, el reconocimiento social, el que quiere dinero, el que quiere poder y el que quiere prestigio. Ese es el antilíder. Pero ya se voltearon los papeles. De un tiempo para acá tenemos que el líder no está tan bien visto. Y el antilíder es el que todos aspiran a ser. Todos quieren ser el antilíder. ¿Por qué? Porque es lo que el mundo nos ha marcado y caminamos con los principios del mundo. ¿Qué nos dice el mundo? Pues que es bien macizo, bien fregón, bien que lo logró todo el que tiene mucho dinero. Diga el vecino. Nosotros mismos lo pensamos, porque te das envidia, así como algo te duele en la panza. Y no es por demeritar al que lo logra, porque le aplaudimos. Hacemos ese esfuerzo de reconocer que él sí es cierto, es bien capaz, es bien exitoso y lo logra y sí se puede. El punto es que se pierdan en eso y su vida no se encauce en algún momento. O sea, donde no falta misa. O sea, está involucrado en algún grupo que equilibre, pues, que no toda su vida esté así como una entrega. Es muy difícil, porque para lograr eso que se logra, tienes que renunciar a algo, pues. Y regularmente renuncian a Dios. Regularmente renuncian al vivir como Dios manda, porque no puedes responder de una manera debida a todo. Simplemente nosotros nos pasa, los que entregamos nuestra vida para que se consoliden proyectos más sociales, más sencillos, más educados a principios más básicos, entregas tu propia estabilidad económica, porque ahí le estás sufriendo, porque no vives de eso, porque no es muy rentable, pero te entregaste a un proyecto que sabes que es para la mayor gloria de Dios, para salvar almas, pues, y es donde empieza, pues. El antilíder es el que nos está calando para volvernos líderes de nuestro campo. ¿Por qué?
Porque ahorita nos pesa mucho y eso nos hace pecar, porque nos hace sentir envidia de algo que no, porque es lo que cada quien decidió. Y si alguien decidió ser muy brillante en deportes, ser muy brillante en negocios, ser muy brillante a lo mejor en ser cantante o ser modelo, eso es muy bien y se aplaude lo que cada quien decida porque son logros y no nos podemos sentir mal por logros ajenos, pero no son el camino. No son el camino porque sabemos que alguien tiene muchos logros, tiene mucho dinero y no te vas con él. Te vas y nos vamos tal cual llegamos. Sabemos, no es el principio y no nos cae el 20 porque los jóvenes y los empresarios jóvenes, deportistas jóvenes, pues viven pensando que la vida es eterna y que no nos va a pasar. No pensamos en la muerte, válgame Dios. Y si no trabajo para tejer una buena cobijada, pues válgame a saber en qué vamos a parar cuando esto termine, ¿verdad? Porque Dios nos pone aquí para ganarnos el cielo y no nos lo ganamos. Yo creo de los empresarios o de los deportistas que como no tienen tan claro y se les pierde, por ejemplo, que mucho del dinero que tuvieran lo destinaran para la gente que no tiene para comer. Por ejemplo, ahí dice Dios, estás ocupando los talentos, brillas y te traes a toda la bola contigo, porque al contrario, quisiéramos incorporarnos a tu proyecto y a ver cómo lo sacamos entre todos, porque me estás dando el ejemplo a positivo, a favor, porque saben cómo es, porque sí se hace falta dinero para ayudar a la gente, pero si alguien tiene capacidad para hacerlo, que nos ayude a los que no. Y vámonos con toda la bola que está atrasada, porque se está quedando atrás la gente que no tiene la misma capacidad, pero los que sí la tienen, los están dejando. Pues. Y es donde vemos que las jovencitas que no han estudiado y se quedaron sin estudiar, embarazos prematuros, drogas, cosas que hacen ahora que son muy feas. ¿Por qué? Porque están en medio de un mundo que lo mismo les da. Lo que hagan, porque ahorita ¿qué dice el mundo? Diviértete, pásala bien, no pasa nada, es más, vive, porque no sabemos, así les dicen. Entonces los jóvenes, pues la vida loca, ¿verdad? O sea, el más bonito es el que se la pasa mejor, el que tiene más dinero, el que tiene mejor carro, el que vive mejor. Bueno, con este panorama, ser líder como Dios manda es prácticamente darle la espalda al mundo, y eso es una batalla a muerte, ¿verdad? Porque el mundo es bien difícil de dejar, es de los peores vicios que tenemos, pero bueno, ahí vamos. Entonces, como siempre los invitados, hacemos un autoexamen para ver cómo voy, en dónde estoy y a dónde quiero llegar, para empezarme a autorregular, porque con ese panorama nos queda claro que ser un líder un personal necesita sacrificio y esfuerzo, y necesita tener muy claro que tengo que ser una persona para los demás. Primero para mi familia, después para la comunidad, porque impactas. O sea, si mueves a tu familia y tu familia es ejemplar, vas a impactar. La gente quiere ser como tú y tienes que abrirte a ellos, porque entonces vas escalando peldaños. Impactarse a la comunidad. Y ahora el siguiente, bueno, hay quien tiene mucho ejemplo en ese sentido y la hemos seguido, los hemos seguido. ¿Por qué? Porque impactan, se entregan. Nunca nos ponemos a pensar qué hay detrás de muchas cosas. Por ejemplo, cuando hay grandes eventos en la iglesia y toda la gente que está ahí sigue a un líder, porque tiene, gracias a Dios, el Padre bracitos con gente que ha entregado su vida prácticamente, porque no nos ponemos a pensar que hay gente que no descansa y que está duro y dale duro, apoyando labores en general que haya. No buscan reconocimiento porque lo esperan en el cielo y lo tendrán, pero no está de más hacer ver que hay gente. Nos falta, porque ¿qué más podríamos lograr y hacer? Es incansable el número de cosas. Para ello, ya para prácticamente cerrar, les tengo 6 características para incorporar
el liderazgo en nuestra vida. Punto número 1 es la nobleza. El líder personal primero es noble. O sea, primero voy por los demás, dejo mi vida aparte y me entrego a todos, porque primero me importan ellos, mis hijos, mi esposo, y luego ya me voy. Mis vecinos, mi familia que le siga, entonces nobleza. El noble no miente, el noble se entrega y el noble, punto número 1, busca el bienestar ajeno. No busca su propio descanso, estar yo bien comida, no quiero tener tanto calor y ay, me duele aquí y allá. Segundo plano. Nobleza, primero los demás y luego yo. 2, generosidad. El generoso ayuda por automático, ayuda por sí mismos, es algo que le nace, no es la parte en la que, a ver, necesito esto, y se hace chiquito, no, que no me vean, que no me digan, porque, porque, estoy muy cansada, ¿no? Y tal, entonces, ese sale, se muestra, a ver, ¿qué necesitan? ¿Qué hace falta? Aquí estoy, el generoso es así, es automático. Si no tengo la generosidad, si no tengo la nobleza, hay que trabajarlas, porque se necesitan para ser un líder que dirija el mundo de la mejor manera. Objetividad. Tercer punto, en donde no tienes que confundir el deseo con realidad. Es decir, que tienes que ver las cosas tal como son, en todos los planos. Desde el hecho de ver cómo eres y qué te falta y no te engañes, porque a lo mejor diste bien en la limosna y dices, pues yo doy bien en la limosna, oye, pero eso es una parte mínima y es prácticamente una obligación y es parte de lo que a ti te toca. O sea, no tiene nada que ver con lo demás, en pocas palabras, porque la acción tangible y los hechos no se pueden confundir con otras iniciativas de otro tipo. Por poner un ejemplo. La otra es que veas con la mayor claridad cómo estás llevando el destino de tus hijos, que es la mayor responsabilidad que tenemos como madres. Es decir, voy bien, voy más o menos, o me regreso, ¿verdad? Porque estamos vivos y mientras haya vida, hay manera de cómo enderezar. Esto es hasta que nos vayamos, ¿no? 4, tiene un sentido de la responsabilidad. Es decir, todo lo que prometo lo cumplo. Y ahí vienen muchas cosas de la mano. Soy puntual, doy lo mejor de mí, siempre trato de comprometerme, obviamente poniendo como prioridad a Dios. Tengo muchos proyectos, tengo mucho trabajo, pero si me necesitan ahí voy a estar. Y si me comprometo lo voy a cumplir. O sea, no voy a ser la típica que estoy a las 9 y a las 9:30 llegué, no, muy apurada. O sea, no voy a ser la típica que digo y no voy a llegar. Y voy a tener 5, 6, 10 pretextos y sí voy a tener cómo justificarlo. Pero precisamente el líder busca la manera de cumplir, de buscar estar contra todo, pese a todo. Ahí, ¿qué más? Siguiente, humildad. Punto número 5, humildad. La humildad es la persona que no habla de sí, que no espera el reconocimiento y que no se vende como una bandera. Mira qué necesidad. O sea, te voy a desglosar mi vida, media hora de currículum y media hora de todas las acciones sociales que vengo emprendiendo. Para que me aplaudan y para que todo el mundo, me tenga en un concepto. Yo creo que la gente es lo que es. No tienes que decirlo, lo vemos. Simplemente con verte, yo sé cómo eres. Y todos lo sabemos. Pero entonces no tienes que decir nada. Yo soy el gran deportista, 5 medallas aquí. No me las muestres, demuéstrame los hechos. No ese tipo de tangibles que son. Por ejemplo, el típico que tiene toda una pared llena de logros. Ahí está otro ejemplo. Nada recomendable. La gente de antes que no estudiaba, sinceramente a veces da pena, sabe más de lo que mucha gente que ha estudiado mucho ahora. Comparamos a gente sabia de tiempos pasados que no estudió nada con gente de ahora. O sea, antes había caligrafía, antes había un amor a la naturaleza, antes sabían cocina, sabían mecánica, carpintería, o sea, sabían de todo y ahora no sabemos de nada. Ves un clavo y ¿para qué es?
Y como le quieres pegar a un clavo y te das en el dedo y ya lo perdiste, ¿no? Ahí como, bueno, entonces, humildes, valientes, punto número 6. El valiente no tiene miedo y se avienta, porque primero está el bien de los demás y las almas que mi propio bienestar. Entonces el valiente, aunque vea la muerte de cerca, porque es lo único que nos podría aterrar, a los que nos aterre mucho dejar la vida, pues no hay nada que me lo impida. Porque, a ver, viene aquí algo, pasa alguna situación, pues pongo mi vida para que no le pase nada a un niño, por ejemplo. O sea, imagínense, pero no sabemos, pues hay quien ha estado en ese tipo de cosas y no se reconocen en esas situaciones y de repente está abajo de algo cubriéndose, a lo mejor hasta con un niño, pues. O sea, ahí la valentía se trabaja, porque no sabemos cómo vamos a reaccionar ante los sucesos que nos puedan pasar y ahorita estamos a expensas de que nos pase todo a cualquiera, porque hay armas donde sea, porque hay drogas donde sea y la gente está muy violenta. Entonces, no se trata de ir así enfermos pensando que algo nos va a pasar, porque no es vida, pero tampoco negados a que las cosas están así y que de repente puede pasarte algo. Entonces, el valor tiene que salir ahí, proteger a los inocentes, ocultarlos, cubrirlos con la propia vida e ir con ese mismo deseo ardiente a salvar a las almas. Porque entre más almas salvemos, más cerca llegamos del cielo. O sea, es el camino que tejemos para llegar al cielo en vida, pues. ¿Y a quién salvamos? A todos, a lo que sea, de la forma que sea, hablando con alguien, invitándolos a misa, trayéndolos a misa, ya en el grupo, ahí en la comunidad hay mucha necesidad, hay mucha hambre, la gente está perdida. Van a la iglesia moderna y van a pasear, al desfile de modas, y van a criticar al padre, y van a, pero están inquietos, pero aún así van, porque no tienen otro camino, no tienen otra opción, la gente se está perdiendo. Simplemente el hecho de ellos, por ejemplo, ahorita que nosotros ya también estamos conviviendo con el barrio, nos dan un montón de ejemplos. Nosotros no los tenemos porque ya no vamos, tiene añísimos que no vamos a las iglesias modernas, pues porque de ahí salimos. Pero vas y tenemos ejemplos de ellos, pero así que podría volverse una plática de horas, de todo lo que sacan, de las barbaridades que cometen ellos mismos, pues, desde cómo se van vestidos, desde cómo se comportan, los padres haciendo un jolgorio ahí en las iglesias. Entonces hay mucho por donde entrarle. Y ya para terminar les digo, si combatimos podemos perder, pero si no combatimos ya estamos perdidos. El hombre noble tiene el alma grande. No maltrata animales, es cariñoso con los niños, es cuidadoso de las señoras mayores y de las mujeres, y está dispuesto a ayudar a los débiles y a los oprimidos. O sea, ese es el concepto del líder al que queremos aspirar. Entonces, eso es todo por mi parte. Les agradezco su atención y si alguien tiene una pregunta, algún comentario u observación, estoy para servirles. De cómo desarrollar o cómo tendría que ser las características de un líder personal. ¿Qué viene siendo? Nobleza, concretamente es nobleza, generosidad, objetividad, sentido de la responsabilidad, humildad y valentía. Esas son. Este tipo de pláticas es un extracto sumamente breve porque la idea y el plan es que sean rayo, ¿no? Porque para no quitarnos tiempo, porque hay quien tiene cosas que hacer y aparte es una iniciativa que busca formarnos de breve, de a cómo vamos, o sea, tener injerencias en las vidas con alguna semilla a favor en el poco tiempo que se pueda aportar en un sábado en la mañana, por ejemplo. O sea, ya tenemos un tiempo haciéndolas y la idea es que se siga la iniciativa. De hecho, muy necesaria, porque si algo ha pasado con nosotros es porque nos hemos dejado de preparar, es porque nos hemos dejado de documentar y no seguimos a nuestro Señor, a Dios o a la Virgen. Salud.
porque nos faltan elementos, nos falta pasión y nos falta fuerza, nos falta conocerlo. Fíjense qué triste la palabra que digo, pero nos falta conocer al grado que el que no conoce no ama. Y si no amas, ¿cómo te vas a entregar a Él? Ciegamente, pues, como deberíamos. Ajá. Para eso hay que querer, o sea, de que yo quiera aprender todo eso, porque si de mi parte no hay ese querer, esa voluntad, nada se va a dar, ¿verdad? Y de ahí viene todo, de ahí se va dando todo. Es que es muy fácil decirlo, pero la práctica nos rebasa, porque el hecho es el combate y la perfección cristiana la que tendríamos que vivir en el día a día, el combate espiritual y la perfección cristiana. De hecho, son libros que se pueden seguir en audio incluso, porque nos va marcando paso a paso cómo tenemos que ir a enderezar nuestro propio rumbo, porque nos dice, ¿quieres aspirar a la vida santa y a Dios? Pues así le vas a hacer, pasos, paso número 1, 2, 3, 4, hasta llegar. No es fácil, porque es ir contra tu propia naturaleza ya a esas alturas, contra tus vicios, contra tus propias debilidades y tu propio engaño, pues tú mismo te haces tus propias trampas y tú mismo te vas ahí llevando al grado que tú mismo te llevas por la más suave, porque saben que esa es la tendencia natural del ser humano, pues irnos por lo que menos trabajo nos cueste, porque eso nos agrada y nos gusta. De hecho, las redes nos favorecieron ampliamente. O sea, pónganse a pensar que las redes sociales nos gustaron más a los adultos de lo que le están gustando a los niños, porque las mamás pasan mucho tiempo ya en redes sociales, entre grupos, entre cosas que ven, sí, cierto, son interesantes, son llamativas, pero si se ponen a analizar, no las necesitamos. Deben de darles un tiempo. O sea, no pueden estar sujetos porque es un vicio, es una adicción igual, que quita el tiempo, porque luego es bien triste el panorama en un espacio en el que estamos toda la familia y cada uno en su celular. Imagínense. O sea, en una convivencia social ya no la hay y debía de haber una regla de convivencias sociales en las que no se permite el celular. Vamos a apagarlo todos, porque ¿quién quiere jugar voleibol así? Pues, o sea, ¿quién quiere a lo mejor contar un chiste si estamos riéndonos de los memes? O sea, esos están más divertidos, ¿no? Oye, apaguen el celular en convivencias sociales, sugerencia, y aparte, pero pongan el ejemplo, somos líderes, pues no queremos serlo. O sea, yo así me manejo con mi familia, regla, vengo si apagamos el celular todo, 0 celulares, o sea, casi les estoy quitando la droga, ¿no? Ay, porque sientes esa angustia, ese frenesí, así como de algo no está bien, ¿no? Pero cometiendo el juego, y por ejemplo, alguna plática, ahí se está cambiando el foco, se los estoy canjeando, pues, y sí están cediendo, pero es bien difícil, porque eso incluso a veces lo hacemos nosotros, y es bien feo, porque cada chango a su mecate, ¿no? Cada quien con su dispositivo. Y olvídate de una platiquita entre nosotros. Pues a veces a los hijos ni los escuchas porque, espérate, mijito, es que ya, es la última, ya la voy a contestar y ya te llegó otra, pues, o ya estás en tal. Hay momentos para todo, hagan su programa y pónganle un tiempo al celular. No se claven, que no sea su relajación tienen que ser los hijos. Sentarse con ellos y platicar, esa debe de ser nuestra relajación. Y la relajación es el celular. Hay que apagarlo, hay que quitarlo un rato y poner sus horas. Sugerencia. ¿Alguna otra participación? ¿Alguna otra participación? ¿Inquietud? ¿Ahí algo? ¿Alguien quiere cantar? No, nada. Bueno, entonces estamos terminando. Vamos a rezar para finalizar.
Muchas gracias a ustedes por venir. De hecho, nos dio mucho gusto verlos porque no los habíamos visto por aquí. Hemos tenido pláticas más interactivas. De hecho, la de la semana pasada fue muy improvisada, pero fue muy bonita porque fue una mesa redonda de que éramos las que estuvimos, nos sentamos y empezamos a debatir sobre la situación de cómo están los jóvenes ahora, al grado que prácticamente surgió una propuesta de ahí y fue muy, muy productivo. La verdad es que a mí se me hace muy buena esa opción porque tomamos el parecer de todos y todos vamos aportando para mayor, ¿no? Para mayor fortalecimiento personal. Bien que se especificaron los valores. Claro, definitivamente. De hecho, los valores es lo que nos hace ser, es lo que nos hace estar en el camino y los valores son los que nos acercan a Dios, pues son los que nos hacen ser mejor persona. Pues. De hecho, la semana pasada el tema era la caridad y la aterrizamos también en la vida práctica que la llevamos a un proyecto con los jóvenes, porque nosotros vemos a los jóvenes en crisis, pues la tenemos nosotros, ¿cómo no la van a tener ellos? Pues, si los papás estamos en crisis, pues el chamaco por añadidura, porque el niño no puede estar, no podemos sacar un hijo santo de una mamá así como muy, muy moderna, ¿no? No sé si pueda decir esto, pero padres jóvenes. Ajá. Bueno, padres en general. Usted puede decir lo que usted quiera. Le queda claro, ¿verdad? Porque el hijo va a hacer lo que el padre le enseñe. El hijo va a hacer lo que el padre le exija. Y si el padre es muy considerado porque pobrecito está cansado o tiene hambrita o está sudando, pues es que el hijo entonces no va a vivir el sacrificio de lo que nosotros quisiéramos, pues porque entonces cuando lleguen grandes jornadas de hambruna, que Dios nos las guarde, y luego, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, veamos el caso de lo que está pasando en política y no nos cerremos a la realidad. Las cosas están difíciles y no pensemos que aunque vivimos en épocas muy bonitas y la vida está tan arreglada para los hijos, así va a estar siempre, porque Dios es muy sabio y de repente nos manda lecciones en donde nos enseña a tener lo que no hemos tenido. La carencia, la parte de vivir sacrificios y de vivir cosas, porque eso es lo que nos forma en realidad, más que la abundancia. Aprendemos más cuando no tenemos que cuando tenemos bien y más. Pues. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Con el favor de Dios, que sigamos y que vengan con mucho gusto, los esperamos aquí. ¿Alguien más? Señora Lucy, ¿segura? Ah, bueno. Nombre del Padre, del Hijo, del